Dice Gonzalo Fernández de Oviedo que, consecuencia de esa actuación llevada a cabo por los reyes con la creación de la Santa Hermandad, fue que cesaron los hurtos, sacrilegios, opresiones, acometimientos, injurias, blasfemias, robos públicos y muchas muertes de hombres y otros géneros de maleficios que sin rienda ni temor de justicia habían discurrido por España mucho tiempo. Y asimismo era causa que todos los hombres de cualquier condición que fuesen, ahora nobles y caballeros, ahora plebeyos y labradores, y ricos y pobres, y flacos, fuertes, señores o siervos, en lo que a justicia tocaba, todos fuesen iguales. El cambio que conoció la sociedad española con el reinado de los reyes católicos puede considerarse trascendental. Lo que anunciaba el nuevo reinado era novedad tras una sucesión de reinados inicuos, donde el poder real había estado sometido al capricho de los nobles levantiscos. Los reyes católicos supieron cortar radicalmente los abusos. Las Cortes de Toledo de 1480 darían impulso a la jurisprudencia y sentenciarían los atropellos llevados a cabo por los nobles hasta ese momento. Los reyes católicos hicieron disminuir la cantidad de mercedes otorgadas a la nobleza desde el reinado de Enrique IV, lo que ha sido interpretado como el inicio del sometimiento de la nobleza y muestra del fortalecimiento del poder real. La Santa Hermandad aportó rápidamente la paz a Castilla, y la pacificación de los nobles levantiscos reportó una mayor fuerza militar que fue canalizada para la participación en la Guerra de Granada. Otro tanto hicieron con el conflicto presentado con los judíos. Fray Alonso de Ojeda, prior de los dominicos, presentó la necesidad de instaurar el Tribunal de la Inquisición en Castilla para cortar los excesos de los falsos conversos, lo que a duras penas fue finalmente concedido por la reina Isabel, tras lo cual sería sancionada en 1478 por bula de Sixto IV. Es necesario considerar que el empleo de la fuerza contra los disidentes religiosos ha sido algo corriente en todas las culturas y confesiones hasta bien entrada la edad contemporánea, y que la intransigencia de la Iglesia Católica, canalizada a través de la Santa Inquisición, fue moderada y benéfica, sin parangón con la sangrienta represión llevada a cabo durante más de 4 siglos en Europa contra todo lo que contraviniese los principios del protestantismo. Basta pensar en la intolerancia de Lutero contra los campesinos alemanes, lo que produjo una decena de miles de víctimas, o en las leyes inglesas contra los católicos, cuyo número era aún muy elevado al comienzo de la Iglesia anglicana, o en la suerte de Miguel Servet y sus compañeros quemados en la hoguera por los calvinistas en Ginebra. Hay que decir, para ser justos, que ese era el trato normal que se daba en aquella época a casi todos los delitos, y el de herejía era considerado como el más grave, sobre todo por la alteración social que provocaba. En esto coincidían tanto Lutero como Calvino, Enrique VIII y Carlos V o Felipe II, y si fuera de Occidente ocurría algo muy parecido. Pero no era solo el problema de la herejía lo que preocupaba a la monarquía, sino el de la pureza de la misma expresado en sus órganos, preocupación que merece la atención del franciscano Montesinos en su proemio a la traducción de la vida de Cristo, cuando recuerda el agradecimiento que le debe la Iglesia por haber reformado la mayor parte de las religiones de España, que apenas resplandecía en ellas alguna pisada de sus bienaventurados fundadores, reduciéndolas no sin dificultosa contradicción a comunidad de verdadera observancia. Y es que la relajación de la Iglesia alcanzaba límites insospechados hasta aquellos momentos. Señalemos a título de ejemplo que Rodrigo Borja fue nombrado obispo de Sevilla por un decreto papal, y aquel envió por delante a su hijo para que se hiciese con el maestrazgo. Pero hay más. El mismo arzobispo Carrillo, mal avenido con los rigores monarcales, había lanzado un edicto prohibiendo a los clérigos de su diócesis jugar a los dados y vestir trajes de colores vivos. En la parte positiva, ordenaba que los sacerdotes celebrasen la Santa Misa al menos 4 veces al año y los obispos 3. Y podemos
podemos seguir contando. La situación económica, política, social, militar era más que preocupante y el Altísimo supo proveer del talento político de Isabel y del talento militar de Fernando, y si estaba todo por hacer, la causa de Isabel y Fernando avanzaba convenientemente. Redoblaron los esfuerzos y generaron una cascada de medidas administrativas que eran recibidas con esperanza por parte del pueblo. Así, y en principio ciñéndose a la corona de Castilla, los reyes católicos decretaron una amnistía general para todos los delitos excepto para los de asesinato con alevosía, las traiciones y las sacas ilegales de oro, plata o moneda fuera de los territorios castellanos. Como contrapartida, el amnistiado debía acudir a su costa al frente durante 3 meses y otros 3 meses a costa del erario público. Y militarmente el talento de Fernando acabaría dando un vuelco al sentido de las fuerzas militares que ya no dependerían de los señores sino de la monarquía. El rey Fernando acabaría creando un ejército moderno capacitado para operaciones que hasta la fecha eran inalcanzables. Con él afrontaría la guerra de Granada, secundado por última vez por las milicias urbanas y por las huestes señoriales y de órdenes militares. El concepto del ejército cambiaba radicalmente. Los soldados lucharían ahora por una soldada y solo obedecían a las órdenes del rey, cuyo capitán general Gonzalo Fernández de Córdoba daría lugar a la creación de las nuevas unidades, los tercios, compuestos cada uno de ellos por 2 coronelías de 6.000 infantes, 800 arcabuceros, 800 caballos ligeros y 22 cañones. Gonzalo Fernández de Córdoba, que pronto sería conocido como el Gran Capitán, imprimió una nueva visión de las tácticas militares, infundiendo en el ejército el sentido del honor nacional y el interés religioso. El objetivo militar inmediato de Isabel y Fernando era mantener bajo control tanto las fortificaciones de realengo como los pertenecientes a los nobles, desplegando una labor política que estuvo marcada por el control de las defensas, llegando a destruir las construcciones militares desde las que se pudiesen lanzar ofensivas en contra de los intereses de la monarquía. Los nobles se vieron privados de sus castillos, y es que el control de las fortalezas suponía el control militar de la zona donde se ubicaban por encima del poder real. Y la experiencia acumulada, especialmente a lo largo del siglo XV, forzaba que los reyes católicos propiciasen una legislación que impidiese toda acción violenta procedente de los castillos, por lo que el alcaide debía obedecer solo a los monarcas, ya que ello comportaba el delito de traición, toda acción punitiva que se llevase a cabo desde las fortalezas, y consiguientemente el castigo era de extremo rigor. Y todo ello cuadraba con la política real, tendente a acabar con los señoríos territoriales. Así, en 1477 desposeyeron de la tenencia de las fortalezas de Sevilla al duque de Medina Sidonia para dársela a Francisco Ramírez de Madrid y otras para entregarlas a otros responsables. El duque obedeció, y otro tanto haría el marqués de Cádiz. El control sobre la nobleza estaba avanzando, y quien se oponía, como hizo Fernando Arias de Saavedra, alcaide de Utrera, que ocupaba además Tarifa, era sitiado y bombardeado por la artillería española, de la que el rey Fernando hizo magistral uso, pasando a posteriori la debida factura a quien había provocado el asedio y el bombardeo, además de pagar la osadía con la vida. Firmeza, clemencia y artillería fueron las mejores armas contra la nobleza levantisca. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.